Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta videoclase son definir en qué consiste la latencia del disco, ejemplificar cómo se realizan las lecturas en el disco. Latencia. Ya hemos mencionado que en el ámbito organizativo, las superficies del disco están divididas en cilindros, con una pista para cada cabeza y un cierto número de sectores por pista. Los cilindros se llaman así por ser la figura geométrica que forman las cabezas al moverse en paralelo y simultáneamente sobre los discos. El tamaño del sector es 500 bytes, por lo que multiplicando los números anteriores se debe poder obtener la capacidad del disco. Capacidad igual cilindros por pistas por sectores por tamaño del sector. Los parámetros de la estructura física del disco son muy importantes para el controlador del mismo, ya que las operaciones de entrada-salida se calculan y optimizan mediante dos parámetros fundamentales. Tiempo de búsqueda, lo que se tarda en ir de una pista a otra, y tiempo de latencia, el tiempo medio que tardan en llegar los datos debajo de las cabezas, una vez posicionadas en la pista. A grosso modo, se puede calcular el tiempo de acceso como tiempo de acceso igual tiempo de búsqueda más tiempo de latencia más tiempo de transferencia, donde el tiempo de transferencia para un sector depende de la velocidad rotacional del disco. Latencia de una sola pista. El retraso de rotación. Para comprender cómo se procesará una solicitud en nuestro disco de una pista, imagine que ahora recibimos una solicitud para leer el bloque 0. ¿Cómo debe atender esta solicitud el disco? En nuestro disco simple, el disco no tiene que hacer mucho. En particular, solo debe esperar a que el sector deseado gire debajo del cabezal del disco. Esta espera ocurre con bastante frecuencia en las unidades modernas y es un componente suficientemente importante del tiempo de servicio de entrada-salida, que tiene un nombre especial, retraso de rotación. En el ejemplo, si la demora rotacional completa es R, el disco tiene que incurrir en una demora rotacional de aproximadamente 1/2 de R, para esperar a que 0 quede debajo del cabezal de lectura-escritura. Si comenzamos en 6, una solicitud para el peor de los casos en esta vía única sería el sector 5, causando casi un retraso rotativo completo, una vuelta completa, para atender dicha solicitud. Múltiples pistas. Hasta ahora, nuestro disco de ejemplo tiene una sola pista, que no es demasiado realista. Los discos modernos, por supuesto, tienen muchos millones. Veamos así una superficie de disco cada vez más realista. Esta con 3 pistas como se muestra en la diapositiva. En la figura, la cabeza está actualmente posicionada sobre la pista más interna, que contiene los sectores 24 a 35. La siguiente pista contiene el siguiente conjunto de sectores, 12 a 23. Y la pista más externa contiene los primeros sectores, 0 a 11. Para comprender cómo la unidad puede acceder a un sector dado, ahora rastreamos lo que sucedería en una solicitud a un sector distante. Por ejemplo, una lectura al sector 11. Para realizar esta lectura, la unidad primero tiene que mover el brazo del disco a la posición correcta. En este caso, el más externo. Es un proceso conocido como búsqueda. Las búsquedas, junto con las rotaciones, son una de las operaciones de disco más costosas. Cabe señalar que la búsqueda tiene muchas fases. Primero, una fase de aceleración a medida que el brazo del disco se mueve. Luego, por inercia, mientras el brazo se mueve a toda velocidad. Luego, desaceleración a medida que el brazo se desacelera. Finalmente, estableciéndonos mientras la cabeza se coloca cuidadosamente sobre la pista correcta. El tiempo de estabilización a menudo es bastante significativo, por ejemplo, de 0.5 a 2 milisegundos, ya que la unidad debe estar segura de encontrar la pista correcta.
Después de la búsqueda, el brazo del disco ha posicionado la cabeza sobre la pista correcta, como podemos ver en la imagen. Durante la búsqueda, el brazo se ha movido a la pista deseada y el plato, por supuesto, ha girado, en este caso alrededor de 3 sectores. Por lo tanto, el sector 9 está a punto de pasar por debajo de la cabeza del disco. Y solo debemos soportar un breve retraso de rotación para completar la transferencia. Cuando el sector 11 pasa por debajo del cabezal del disco, tendrá lugar la fase final de entrada-salida, conocida como transferencia, donde los datos se leen o se escriben en la superficie. Y así tenemos una imagen completa del disco de entrada-salida. Primero una búsqueda, luego esperando el retraso de rotación y finalmente la transferencia. Otra realidad es que las pistas externas tienden a tener más sectores que las pistas internas, que es el resultado de la geometría. Simplemente hay más espacio. Estas pistas a menudo se denominan unidades de disco multizona, donde el disco está organizado en múltiples zonas y donde una zona es un conjunto consecutivo de pistas en una superficie. Cada zona tiene el mismo número de sectores por pista, y las zonas exteriores tienen más sectores que las zonas interiores. Finalmente, una parte importante de cualquier unidad de disco moderna es su caché. Por razones históricas, a veces se denomina un buffer de seguimiento. Esta caché es solo una pequeña cantidad de memoria, generalmente alrededor de 8 o 16 megabytes, que la unidad puede usar para almacenar datos leídos o escritos en el disco. Por ejemplo, al leer un sector del disco, la unidad podría decidir leer todos los sectores de esa pista y almacenarlos en la memoria caché. Esto permite que la unidad responda rápidamente a cualquier solicitud posterior a la misma pista. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.